empezamos ahorita, ¿ya? Bueno, Está bien, vamos a doctor, empezar. gracias. Sí, ¿Me sí, vamos a podría empezar. grabar la clase, por favor? ¿O si Perdón, se podría grabar la clase? ahorita tengo dificultad con la computadora, pero yo les puedo pasar voy a llamar la diapositiva, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Ya está Por bien, favor, doctor, gracias. ya. Ok, vamos a empezar con la clase. Se trata del problema de los síntomas guía respiratorios. ¿Ya? Los síntomas guía respiratorios están referidos en esta transparencia, ¿no? Son aquellos síntomas que de alguna manera nos orientan a una posible patología del aparato respiratorio, pero con la salvedad de que no es exclusiva en el 100%. Tenemos, por ejemplo, tos, expectoración, hemoptisis, disnea, dolor torácico, cianosis y vómica. ¿Ya? Son los temas que vamos a tratar en dos clases sucesivas. Entonces, la primera que vamos a tratar el día de hoy, la tarde, va a ser la tos. La tos es una experiencia cotidiana que todo el mundo ha experimentado en algún momento, ¿ya? Viene a ser un acto reflejo, ¿ya? En cierta forma es voluntaria, pero también es un acto reflejo, ¿no? Eh, Está definido como un proceso mediante el cual hay una expulsión brusca, explosiva de aire de las vías respiratorias, teniendo previamente la glotis cerrada, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, podemos conocer o recordar que la tos es un mecanismo que está regulado por un centro específico, el centro de la tos. Es un centro que se encuentra obviamente en el bulbo raquídeo, ¿no? En el bulbo raquídeo se encuentra entonces el centro de la tos, en donde se regula todo el proceso para la ejecución de este síntoma bastante característico que ustedes lo conocen. Cuando queremos definir la tos desde el punto de vista de cómo se produce, tenemos tres fases de la producción, ¿no? En la primera fase hay una inspiración profunda, ¿no? Con la glotis cerrada, ¿no es cierto? Y solamente hay apertura, perdón, la glotis superior, ¿no? Hay apertura digamos, de la vía respiratoria alta, ingresa el aire. Posteriormente va a una segunda fase en donde después que ha ingresado al aire hay una contracción de los músculos respiratorios, pero teniendo la glotis cerrada. Esto determina que haya un aumento de la presión dentro de la vía respiratoria y para pasar finalmente a una tercera fase, en la cual hay una brusca apertura de la glotis y el aire sale a una velocidad bastante intensa, produciendo un ruido característico y arrastrando las secreciones y otros productos que pueden estar en la vía respiratoria, ¿no? Hay que tener en cuenta que la tos entonces es un mecanismo de alguna manera regulada por un arco reflejo. Todo arco reflejo, como ustedes saben, tiene una vía aferente, o sea, que está conduciendo los estímulos, tiene un centro nervioso, que es el centro de oxígeno, y tiene una vía eferente que va a ir a los órganos, obviamente, de ejecución, ¿no? En este caso, los órganos de ejecución es la bomba torácica, la caja torácica, ¿no? Entonces, tiene que ser la tos tiene que tener esta compleja coordinación para poder ser efectiva, ¿no? Entonces, los estímulos obviamente son recibidos, ¿no es cierto? Y son conducidos a través, obviamente, de fibras nerviosas hacia el centro de oxígeno. El centro de oxígeno recibe influencias tanto de la parte cortical, por eso que la tos en cierta forma puede ser modificada voluntariamente, pero también recibe aferencias periféricas de diversas partes del organismo, ¿no? No solamente del aparato respiratorio, sino inclusive de estructuras extrarrespiratorias, ¿no? Fundamentalmente recibe estímulos de las zonas pulsígenas. Hay zonas pulsígenas por excelencia. Estas zonas pulsígenas sobre todo están ubicadas en la pared posterior de la laringe, en la mitad inferior de las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Y en la bifurcación de los bronquios, ¿no? Entonces también, a pesar de que decimos que la tos es un síntoma que nos guía a un problema de tipo respiratorio posible, sin embargo, se sabe que existe alguna parte del parénquima que no tienen precisamente estos receptores, que inclusive pueden producirse patologías dentro del parénquima sin que se genere tos, ¿no? Entonces, esto explica entonces la existencia silenciosa de a veces de algunas cavernas, quistes e incluso algunos abscesos, ¿cierto? Debido a que no existe
terminales que puedan recepcionar, ¿no es cierto?, estos estímulos para desencadenar la tos. Nosotros debemos conceptuar la tos como un mecanismo defensivo. Acá en esta transparencia quiero poner de manera sintética lo que acabamos de decir, ¿no? Miren ustedes, el centro crucígeno a nivel vulvar recibe aferencias de la zona cortical. Por eso que nosotros podemos modificar voluntariamente la tos, e inclusive puede haber una tos de tipo voluntaria, ¿no? La otra situación es lo que les he mencionado, que hay los estímulos que parten de diversas partes del organismo. Hay estímulos que parten de la vía respiratoria, entre ellos la laringe, las cuerdas vocales, la bifurcación de la tráquea, la bifurcación de los grandes bronquios. Pero también hay receptores que están fuera del aparato respiratorio, ¿no es cierto? Como por ejemplo ocurre cuando hay estimulación del conducto auditivo externo, puede haber también, obviamente, tos, la irritación de la pleura, la irritación del peritoneo y también, e inclusive la irritación de la cápsula hepática, ¿no? Pueden ser, obviamente, receptores que en algún momento pueden motivar la presencia de la tos, ¿no? Por otro lado, es conveniente que ustedes tengan en cuenta que la tos es un mecanismo defensivo de la vía respiratoria. Entonces, la vía respiratoria está recibiendo constantemente pues, el volumen de aire del medio externo con una serie de contaminantes. De tal manera, entonces, que la vía respiratoria y el aparato respiratorio deben tener una serie de mecanismos defensivos. Recuerden ustedes que los mecanismos defensivos actúan no solamente en las vías respiratorias bajas, o sea, las vías respiratorias que están por debajo de la glotis, sino en las otras vías respiratorias altas que vimos en la semiología de la cabeza, ¿no es cierto?, que tiene por objeto entonces acondicionar el aire y filtrar algunos contaminantes y partículas grandes a nivel de la cavidad nasal y faríngea. Pero ya en la propia vía respiratoria hay mecanismos defensivos. Un mecanismo defensivo es la secreción de moco. La secreción de moco facilita, ¿no es cierto?, que partículas extrañas puedan tranquilamente quedar adheridas a esta secreción precisamente. Ahora, esta secreción de moco debe movilizarse y la movilización está en relación con la actividad de los cilios del epitelio que está cubriendo la vía respiratoria. Recuerden que las vías respiratorias tienen un epitelio ciliado. Entonces, el movimiento ciliar es que desplaza la secreción mucosa. Y esta secreción mucosa que se desplaza conjuntamente con los contaminantes adheridos, obviamente tienen que ser expulsados. Y precisamente ahí funciona la tos. Entonces, la tos, como hemos mencionado en los 3 pasos anteriores, genera una corriente de aire que arranca estas secreciones y los expulsa al exterior. Entonces, nunca olvidar el mecanismo defensivo de la tos. Son mecanismos mecánicos. Secreción de moco, movimiento ciliar y la contracción de los músculos bronquiales, obviamente, para la expulsión correspondiente. Ahora, desde el punto de vista de las variantes que podemos encontrar en relación con la tos, ¿no es cierto?, podemos primeramente considerar la tos de manera aislada sin la asociación de otro síntoma corriente, que es la producción de secreción. Desde ese punto de vista, cuando analizamos solamente la tos, puede catalogarse de diferente manera. Uno de ellos es, por ejemplo, la tos seca. La tos seca es una tos que no está acompañada de secreción. Entonces, es una forma característica de la tos que se presenta por estimulación de receptores fuera del aparato respiratorio, como por ejemplo la estimulación del peritoneo, la estimulación de la cápsula hepática, ¿no es cierto?, llamada tos hepática, y también la irritación de la pleura va a originar una tos seca, tos no productiva, esa es una tos seca, ¿no? La otra situación es cuando la tos está asociada a secreción, ¿no? Cuando la tos está asociada a secreción se denomina tos crasa o tos húmeda, ¿no? Y obviamente el timbre que produce, ¿no?, durante los episodios de tos es un timbre grave, burbujeante, ¿no es cierto?, y que está acompañada de la eliminación de secreciones procedentes de la vía respiratoria. Esto ocurre en la mayor parte de este proceso de tipo irritativo de la vía respiratoria, ¿no?, que puede ser por problemas bacterianos, problemas de otro tipo de contaminantes. También existe otra tos que se llama tos apagada, ¿no? Como
como han escuchado ustedes, para que se efectúe la tos y la tos sea completamente efectiva, debe haber una capacidad de contracción, de fuerza de los músculos respiratorios. De tal manera que cuando no existe esa capacidad de que la bomba respiratoria pueda trabajar de manera apropiada, ¿no es cierto? Como ocurre en el paciente debilitado, en el paciente anciano, etcétera, o que tengan debilidad de la musculatura, se va a producir una tos apenas perceptible y a veces no moviliza de manera apropiada las secreciones, ¿no? Eso se llama tos apagada, ¿no? Otro tipo de tos que se puede presentar, ¿no es cierto?, está en relación con la repetición de los episodios de tos. Eso se llama acoplamiento de la tos. Entonces, ¿qué es una tos acoplada? Tos acoplada es aquella situación en la cual se producen golpes de tos repetidos, que pueden ser golpes de 2 o de 3 o de más. Una tos característica relacionada con esta tos acoplada es la que se ve en la tos ferina o en la tos convulsiva. En estos casos se ve que el paciente tiene episodios 3, 4, hasta 5 episodios. Por eso también el otro nombre que tiene esta tos es la tos quintosa, característica de la tos ferina o tos convulsiva, ¿no? También en ocasiones la tos cuando es muy intensa o cuando ocurre en las personas de menor edad puede tranquilamente acompañarse de vómitos. Entonces estamos frente a una tos llamada tos emetizante, ¿no? Y esto se debe a que se produce estimulación directa, los esputos producen estimulación faríngea y crean una sensación nauseosa y se produce entonces un vómito concomitante. Esto es más frecuente fundamentalmente pacientes pequeños, en los lactantes o preescolares, escolares, ¿no? Muy semejante a la tos débil que hemos mencionado anteriormente, existe lo que se llama la tos contenida. La tos contenida, ¿no es cierto?, se debe más bien a un proceso doloroso de la pared torácica. Cuando hay problemas de dolor en la pared torácica, la persona enferma impide o no hace el esfuerzo suficiente para toser, precisamente limitada por el dolor, ¿no? Y eso se denomina entonces tos contenida, que es una tos breve, superficial, ¿no es cierto? Y limitada precisamente por el dolor que puede presentar el paciente durante el episodio, ¿no? Ahora, cuando nosotros queremos, obviamente, asociar estos tipos de tos con algunas patologías frecuentes que van a ver ustedes, ¿no es cierto? Podemos encontrar, por ejemplo, tos seca, ¿no es cierto? En los pacientes que tienen a veces una fase inicial de un catarro bronquial, ¿no es cierto? Inicialmente la tos es no productiva y posteriormente se tornará productiva, ¿no? En cambio, la tos húmeda, como haya sido mencionada, es característico de los problemas de tipo infeccioso, irritativo, con producción de secreción bronquial, ¿no? Entonces, en estos casos, obviamente, la tos está acompañada de la eliminación de secreción y la tonalidad de la tos es un tono burbujeante, ¿no es cierto?, por la eliminación de este tipo de secreción. La tos acoplada, ya mencionamos, característica de la tos ferina, ¿no? Que ocasiona a veces episodios de tos, 4 o 5 episodios, que a veces interrumpe la respiración del paciente, ¿no? Entonces, este tipo de acoplamiento se ve característicamente en la tos convulsiva, llamada también tos quintosa. La tos apagada ya mencionamos, propio del paciente débil, del paciente con problemas de tipo problemas de energía, debilidad de los músculos respiratorios, etc. La tos emetizante también ya ha sido mencionada y la tos contenida. Además, algunas patologías que pueden estar asociadas, ¿no?, y que deben ser diferenciadas son las siguientes, ¿no? Recuerden ustedes que cuando hay una inflamación de los senos paranasales, de la amígdala o de la adenoides o de la faringe, también hay producción de secreción. Y esta secreción puede tranquilamente también generar tos, pero hay que tener en cuenta que esto no es el esputo que nosotros vamos a catalogar como esputo de procedencia de la vía respiratoria. Dicho sea de paso, cuando hablamos de vía respiratoria, vamos a diferenciar vía respiratoria alta y vía respiratoria baja. La vía respiratoria alta son todas las estructuras que están por encima de la glotis, de tal manera que en la sinusitis, en la amigdalitis, en la faringitis, las secreciones que se presentan generalmente son eliminadas, no con episodios de tos, sino más bien con carrasperas. Ocasionalmente pueden producir tos y pueden de alguna manera confundirnos. La tos verdadera, acompañada de secreción,
es aquella situación en la cual se elimina elementos procedentes de la vía respiratoria baja. La vía respiratoria baja son todas las estructuras que están por debajo de la glotis hasta, obviamente, el bronquiolo terminal y, por supuesto, también las secreciones procedentes de los alveolos, ¿no? Entonces, en la laringitis, generalmente el paciente va a tener, obviamente, carrasperas, ¿no es cierto? Y puede tener también tos. Un problema importante se va a generar cuando ya existe un compromiso a nivel de la laringe. Recuerden que en la laringe se encuentran las cuerdas vocales y en consecuencia la tos va a tener una calidad diferente. Generalmente la tos se presenta con dos tonos, que se llama tos bitonal o inclusive una tos apagada, ¿no es cierto? Como un ladrido de perro, llamado tos perruna, precisamente debido precisamente a una afectación de la laringe que compromete obviamente las cuerdas vocales, ¿no es cierto? La tos bitonal, importante que tienen que tener ustedes en cuenta, porque la tos bitonal también puede estar acompañada por parálisis de las cuerdas vocales. Y recuerden que las cuerdas vocales están obviamente están inervadas por el recurrente laringio que está discurriendo a través del mediastino, ¿no? Entonces es importante, en el síndrome mediastínico ustedes pueden encontrar precisamente este tipo de voz bitonal o voz apagada. En la traqueobronquitis y en el carcinoma bronquiogénico no hay ninguna modificación. Generalmente la tos es poco productiva y posteriormente se torna productiva. Dicen que en el cáncer broncogénico, ¿no es cierto? Al inicio siendo seca tiene un timbre metálico, ¿no? Entonces generalmente se acompaña posteriormente de la expectoración de mucosidad, ¿no es cierto? De diverso tipo, e inclusive puede presentarse la eliminación de sangre. En las fístulas esófago-bronquiales o céfago-traqueales, ¿no es cierto? Se puede producir tos concomitantemente con la ingestión de alimentos, particularmente de los líquidos. Esta asociación de episodios de tos seguidos de la ingestión de líquidos nos hace pensar en que puede haber la presencia de una fístula traqueobronquial. Entonces, la asociación es buena tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, cuando nosotros pensamos en cuáles son las causas y los motivos por los cuales un paciente puede tener tos, ya les mencioné que las causas son bastante amplias, no solamente de índole respiratoria, sino también de problemas extrarrespiratorios. Acá en esta transparencia tiene las causas más frecuentes: broncopulmonares, laringitis, bronquitis, neumonías, bronquiectasias, abscesos, etcétera, cualquier patología dentro del aparato respiratorio. Pero también tengan en cuenta que hay procesos localizados a nivel del mediastino: tumores mediastinales, tumores metastásicos, linfomas, el bocio sumergido, aneurisma de la aorta, etcétera, etcétera, puede ser también causa de episodios de tos. También hay tos originado por problemas de tipo cardiovascular. Entonces, cuando hablamos de problemas cardiovasculares, seguramente ustedes van a escuchar las insuficiencias cardíacas, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, obviamente, hay una congestión de la mucosa bronquial que también puede producir, entonces, episodios de tos, ¿no? De tos. Y en algunas ocasiones, no solamente tos, sino a veces pueden estar acompañados de la expectoración de sangre. Puede haber hemotisis por problemas de tipo cardiovascular. Eso es característico de la estenosis mitral, ¿no? Otras circunstancias que pueden originar tos también están dadas por la irritación sufrénica, ¿no? La irritación, obviamente, del conducto auditivo, ya hemos mencionado, la irritación del peritoneo y la irritación, inclusive, de la cápsula del hígado, ¿no es cierto? Y por esta condición se denomina tos hepática, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces los condicionantes que pueden estar gravitando en la presencia de la tos, que no siempre es de causa respiratoria, aunque la mayor parte de ellos está asociada a patología de tipo respiratorio. Otro síntoma asociado, ¿no?, con la tos es la expectoración, ¿no? La expectoración, en última instancia, es un proceso en el cual la persona puede eliminar secreciones procedentes de la vía respiratoria baja. Y acá nuevamente les estoy reiterando
secreciones procedentes de la vía respiratoria baja, porque ese es el esputo real, el esputo verdadero que nosotros necesitamos, obviamente, evaluar, ¿no? Hay que tener en cuenta que el esputo tiene una valoración de tipo semiológica, pero también tiene una importante participación como estudio en exámenes auxiliares, de tal manera que si yo quiero ver bacterias, quiero ver células, quiero ver células neoplásicas de la vía respiratoria baja, tengo que tener el convencimiento de que estoy enviando secreciones procedentes de la vía respiratoria baja y no estoy enviando secreciones solamente de la cavidad bucal, ¿no? Entonces, el concepto de expectoración es arrancar la flema y arrojar por la boca secreciones procedentes de la vía respiratoria baja. Entonces, el examen del esputo obviamente tiene un inmenso valor, tanto semiológico como desde el punto de vista de los exámenes bacteriológicos, de los exámenes obviamente citológicos, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ahora, la presencia de secreción dentro de la vía respiratoria está señalando un proceso de irritación, porque dentro de la composición de la vía respiratoria van a ver que existen células productoras de moco, ¿cierto? Y estas células productoras de moco incrementan su producción cuando son expuestas a irritantes. Estos irritantes pueden ser de diversa naturaleza. Pueden ser biológicos, como bacterias, pueden ser virus, etcétera, etcétera, pero también pueden ser por irritantes químicos y cualquier otro tipo de irritante que llegue a la vía respiratoria. Entonces, traduce la presencia de un proceso normal dentro del sistema broncopulmonar, ¿no? Estas secreciones, como dijimos, son proyectadas o son transportadas primeramente por los cilios de la mucosa bronquial, ¿no es cierto?, en una forma de película, ¿no es cierto?, sobre la cual obviamente se pegan los contaminantes y finalmente es conducida para que sea finalmente expulsada con los golpes de tos, ¿no? Entonces, como refleja procesos de irritación de la vía respiratoria, el estudio del esputo es fundamental para, obviamente, para completar la valoración de un paciente con patología respiratoria. Por eso, nuevamente les insisto que cuando nosotros queremos hacer un estudio del esputo, debemos tener la seguridad de que estamos enviando secreciones procedentes de la vía respiratoria baja. Y esto es fácilmente de identificable, inclusive en el laboratorio, porque cuando las secreciones proceden de la faringe, ¿no? Entonces, generalmente van acompañadas de células planas, porque ese es el tipo de epitelio que tiene la faringe. Pero cuando enviamos una buena muestra del aparato respiratorio, encontramos una buena proporción de células cilíndricas, ciliadas, que es el epitelio característico de las vías respiratorias, ¿no? El patólogo muchas veces nos dice que los esputos están mal colectados, precisamente viendo esta diferencia en cuanto a las células durante el estudio microscópico, ¿no? Entonces, la expectoración, normalmente nosotros tenemos una producción de secreción que no excede los 100 mililitros en 24 horas, ¿no es cierto? Y no motiva pues necesidad de expulsión, generalmente nosotros lo deglutimos de manera inconsciente, ¿no? Entonces, cuando existe una producción por encima de este volumen, es que recién se va a producir el estímulo para la expectoración. Hay que tener en cuenta que tanto las mujeres como los niños, ¿no?, tienen poca capacidad de expectoración, ¿no? Generalmente los que expectoran más fácilmente son los varones, ¿no es cierto? Entonces, generalmente las pequeñas secreciones, ¿no es cierto?, a veces son deglutidas, ¿no es cierto? Son deglutidas tanto en los niños como a veces en las mujeres, ¿no? Y cuando queremos nosotros hacer un estudio y los pacientes no pueden expectorar, a veces hacemos un aspirado gástrico precisamente para sacar esas secreciones que han sido obviamente deglutidas, ¿no? Entonces, siendo la expectoración un elemento importantísimo, hay que hacer una serie de valoraciones desde el punto de vista semiológico. Una de ellas es, obviamente, la